Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad trabajaré el contenido combinación de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Los experimentos revelan que a densidades suficientemente bajas de gas, todos los gases reales tienden al comportamiento del gas ideal. La ley de Boyle nos dice que si mantenemos constante la cantidad de gas y la temperatura, la presión es inversamente proporcional al volumen. Así tenemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Agregando una constante de proporcionalidad y despejando, nos queda que la presión por el volumen es igual a una constante 1. La ley de Gay-Lussac nos dice que si mantenemos constante la cantidad de gas, así como el volumen, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Así, si agregamos una constante de proporcionalidad, nos queda que la presión es igual a la constante multiplicada por la temperatura. La ley de Charles nos dice que si mantenemos constante la cantidad de gas y la presión, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si agregamos una constante de proporcionalidad, tenemos que el volumen es igual a la constante multiplicada por la temperatura. Si multiplicamos la ecuación 2 por la ecuación 3, nos queda que presión por volumen será igual a constante 2 por temperatura multiplicada por constante 3 por temperatura. Operando nos queda que presión por volumen será igual a constante 2 por constante 3 nos da una constante 4. Temperatura por temperatura nos da temperatura al cuadrado. Si multiplicamos la ecuación 1 por la ecuación 4 que acabamos de encontrar, nos queda que presión por volumen multiplicado por presión por volumen será igual a constante 1 por constante 4 por temperatura al cuadrado. Presión por presión nos da presión cuadrado. Volumen por volumen obtenemos volumen al cuadrado. Eso será igual a constante 1 por constante 4 será igual a constante 5 multiplicada por la temperatura al cuadrado. Sacando raíz cuadrada a ambos lados, nos queda que presión por volumen será igual a una constante 6 por la temperatura. Despejando, esta temperatura que está multiplicando la pasamos a dividir y eso será igual a una constante. Este resultado nos indica que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 será igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Eso será igual a presión 3 por volumen 3 entre temperatura 3 y así sucesivamente, ya que es constante. Finalmente, la combinación de las tres leyes, es decir, la de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, nos queda como presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 será igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Veamos un ejemplo. Un tanque contiene 10 litros de gas a una presión de 500.000 pascales y a una temperatura de 50 grados centígrados. Encontrar la presión si la misma muestra de gas se coloca en un recipiente de 5 litros a 25 grados centígrados. Lo primero que hay que hacer es un esquema para tener claridad de lo que está sucediendo. Aquí tenemos el volumen de 10 litros que tiene una presión de 500.000 pascales a una temperatura de 50 grados centígrados. Nos está pidiendo la presión cuando el volumen es de 5 litros y se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados. En los gases ideales, la temperatura tiene que estar en Kelvin,
ya que es absoluta. Convirtiendo los 50 grados centígrados a Kelvin, tenemos que la fórmula es temperatura Celsius es igual a temperatura Kelvin menos 273.15. Sustituyendo el valor de la temperatura en Celsius, que vale 50, despejando, operando y reduciendo, nos queda que 323.15 Kelvin será la temperatura inicial. Convirtiendo los 25 grados centígrados a Kelvin. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que la temperatura Celsius será igual a temperatura Kelvin menos 273.15. Sustituyendo el valor de la temperatura Celsius, que vale 25, despejando y reduciendo, nos queda que 298.15 Kelvin será igual a la temperatura final. Para resolver este problema utilizamos la ley combinada, es decir, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, que nos dice que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Sustituyendo, tenemos que la presión 1 tiene un valor de 500.000 pascales por el volumen 1, que son 10 litros, sobre temperatura 1, que son 323.15 Kelvin. Eso es igual a la presión 2, que es nuestra incógnita, multiplicada por el volumen 2, que son 5 litros, sobre la temperatura final, que vale 298.15 Kelvin. Despejando, pasando esta fracción que está multiplicando a la presión a dividir a este lado de la igualdad, al multiplicar los extremos, nos queda 500.000 pascales por 10 litros por 298.15 Kelvin, sobre, al multiplicar los medios, 323.15 Kelvin por 5 litros, y eso será igual a la presión 2. Simplificando los litros, los Kelvin, nos queda finalmente que 922.636.55 pascales será igual a la presión 2, es decir, la presión que tendrá cuando el volumen disminuye de 10 litros a 5 litros y la temperatura disminuye de 323.15 Kelvin a 298.15 Kelvin. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.